Este podcast es traído a ustedes gracias a nuestro patrocinador, Bumble Roller Skate, los mejores patines y patinetas. Bumble Roller Skate, deslizándonos hacia la salud mental. Sean ustedes bienvenidos a El Aquelarre. Este es un podcast donde queremos acercar a la psicología a la vida cotidiana. Esos lugares comunes donde siempre he estado pero que a veces no notamos. Desde los padres, la pareja, los amigos. Los momentos existenciales como el miedo a la muerte, la soledad, la libertad o el sentido de vida. Y finalmente la escuela, el trabajo, la familia. Siempre seremos dos, yo Alejandro Varela y yo Saúl Nieto, ambos psicólogos. En otros momentos seremos tres, ya que invitaremos a colegas que trabajan desde los muchos espacios que hay en la psicología y compartirán su conocimiento y experiencia con todos nosotros. Esto es El Aquelarre, una pizca de psicología a la medianoche. Debes consumirte en tus propias llamas. ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido ceniza antes? Esto es El Aquelarre, con Saúl Nieto y Alejandro Varela. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos. Es verdad, está usted llegando a estación, a su podcast querido, El Aquelarre. Como todas las veces, como en todas las ocasiones, esta vez es un día de invitado. Además, es una fecha importante, es una fecha especial porque es correcto esta semana que está saliendo este podcast. Es el maravilloso Día de las Madres. Y para nosotros los psicólogos, hablar de las madres es un desmadre. Así es verdad. Porque las madres representan tantas cosas, particularmente para nosotros como latinos, nosotros como especie, un montón de cosas. Siempre que habrá o haya un problema o exista un problema, una mamá está detrás de ahí, detrás de esa parte. Y para ello tenemos a un invitado especial. Ya es un invitado igual que la maestra Ibed, un invitado recurrente. Sin embargo, primero que nada, está frente mío el ya maravilloso Dinamita Café, Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Saúl? ¿Qué tal? Muy bien, muy contento de estar aquí. Cada vez más a gusto que vengo a este espacio. La verdad es que cada vez que vengo me siento más cómodo, un poco nervioso porque el invitado, por otro lado, siempre te da un trancazo, ¿no? Sí. Te da en la madre, ahora que dices. Que a decir verdad, es como Yuli, pero yo creo que la versión de Yuli que no es condenada, porque Yuli está chaparrita y trae la macana. Jorge ya la trae, ya te la está enseñando de lejos. Sí. Aquí viene el golpe, mira. Acércate, el madrazo viene. Yuli lo esconde y nada más te agarra desorientado. No, Jorge sí dice, ya ahí viene el golpe. Entonces, vamos a presentarlo al doctor Jorge Esteves. ¿Qué onda, Jorge? ¿Cómo estás? Están? Buenas tardes, noches, días, lo que sea. Bien, muy bien, muchas gracias. Muy honrado de estar nuevamente con ustedes dos. Perfecto, pues. ¿Ya listo y preparado para este? ¡A huevo! Siempre. Si hasta altar tengo. Así es. Si ustedes pudieran verlo, yo creo que vamos a subir. Para este sí, vamos a tomar la foto. Nos explicarás por qué es el altar a las madres. Claro. Porque así es. Realmente Jorge aquí tiene su propio altar a las madres de diferentes elementos. Ahorita nos explicará un poco y subiremos la foto para que se den una idea de el por qué es como es. Entonces, pues, porque en la historia de todos siempre hay una mamá. Bendito sea Dios, solo hay una madre. Así es. Entonces, pues vamos a comenzar. Capítulo número 50. Madre, solo hay una. Gracias a Dios. Sí, qué horrible sería tener muchas madres. Y hay quien sí tiene muchas madres. Que es lo peor de todo, creo yo, porque ya de por sí en el consultorio trabajar con una figura materna es complicado. Descubrir que tienes más de una, Dios me libre. Sí. Yo creo que el primer golpe es darte cuenta que tienes más de una. Que tienes más de una madre. Sí. Y justo lo acabas de decir súper bien. Es una figura, es una función. No es necesariamente un sexo o un género. O sea, la función madre la puede hacer la abuela, el papá, el abuelo, el tío, la tía. Okay. Y se vuelve una figura. Okay. Porque la figura materna es la que te educa, la que te alimenta, la que te llena de porquerías la cabeza. Te llena de ideas. Ajá. Ideas hermosas. Sí, claro.
Pero en realidad, eso también lo puede hacer tu tía, eso también lo puede hacer tu papá, puede ser el amo de casa y ser el que te eduque y haga esa función. Ujú. Sí, sí, Pero básicamente vamos a hablar de la figura materna de esta mujer que nos engendra, nos lleva en su vientrecito 9 meses y nos da a luz un día y a partir de ese día nos hace una factura totalmente impagable. Cuando somos arrojados a este mundo, Así es. desnudos y llorando. Pues sería un poco complicado salir vestidos, pero bueno. Ya desde Eso ahí. sería un poco complicado. Pero bueno, en realidad yo creo que es la figura más difícil a trabajar para cualquier terapeuta que se precie de ser terapeuta. Totalmente, totalmente. Sí, porque siempre está escondida. O sea, es una figura que no vemos a simple vista. Bueno, nosotros los terapeutas sí, pero la gente que viene a consulta, aún siendo terapeutas, psicólogos, etcétera, aún así nos cuesta trabajo verla, porque hay entre las miles de codificaciones que tiene nuestro ADN, hay una en particular donde no podemos atentar contra nuestros padres. Sí, O sea, tus padres te pueden matar y no hay nombre para ese delito. Pero si tú matas a tus padres se llama parricidio. cierto. De hecho, si hay por ahí, nos está escuchando alguien en los comentarios y nos ayudase a encontrar que de verdad hay un término para cuando los hijos matan a los padres, porque si es un término genérico. Los hijos cuando matan a los padres se llama Sí, parricidio. parecido, ¿no? Cuando los padres No matan a hay los un- hijos. ¿Hay uno que, o el infanticidio es otro? Ese es cuando matas a tu bebé por razones naturales, no necesariamente intencionales. Intencionales. Ah, ok. Ujú. Pero por descuido o negligencia. Pero ya a estas alturas, Alejandro, no digas pendejadas. De infante tienes lo que yo de greñudo. No, pero es que. De sí, matar sí. a tu mamá. Así ya no es infanticidio, mijo. No, pero como decías que no había uno, dije, me vino a la mente esta Ajá. parte, ¿no? De pues, a lo mejor con los bebés, que podría ser. Bueno, incluso ahorita lo pensaba yo, pues, podemos defendernos, ¿no? Pero por eso a veces la madre es tan peligrosa o esta figura es de cuidado. Porque justo cuando somos infantes, no hay nada que nos proteja ante esa figura, creo yo. La madre naturaleza sí. Pero, Secretamos un olor a bebé. ok. Pero fíjate, Alejandro acaba de tocar un punto importante. Asumimos, Ajá. y creo que él lo hizo así, que solo de niños nos pueden matar. Y no. Y no necesariamente. Y no necesariamente. Ajá. Y no es un asesinato físico necesariamente. Ok. También es emocional, también es psicológico. Hay muchas formas Social. de aniquilar a una persona. El social, simplemente el hecho concreto de que tu madre, y tú eres un ejemplo de eso, no le gusta a tu esposa y no acuda a tu boda. Sí, sí, es cierto. Ujú. Así porque si no quieres a la nuera, pues te chingas y De no hecho. voy a tu boda. Y ese es un suicidio, es un asesinato, social. Ujú. Ajá. Te anulo, te Elimino esa Elimino, posibilidad de que yo efectivamente. acepte para volverlo real dentro del mundo de lo real. efectivamente, y además dejo socialmente claro que esa mujer no es para ti. Porque además como mi papel de madre, mi voz de madre pesa por ser madre simplemente. Ya con eso. Ya con eso Ya. ya le di en la madre a la otra mujer. Y aquí entramos en un terreno muy difícil que es el género. Ok, sí, siempre. Entre Espinoso. mujeres son bien culeras. Sí. Es verdad. A ver, aquí habemos 3 hombres y no somos misóginos. Simplemente trabajamos, básicamente, de nuestra consulta, 6 de cada 10 son mujeres. Sí. Ujú. Y en todos los casos, todas son capaces de hablar mal de otra mujer. Sí. Y Sí, cierto. pocas veces un hombre está hablando pestes de otro hombre como lo hace una mujer.
De Es hecho. una zorra, es una puta, es una desgraciada. O sea, yo he escuchado mujeres que se han metido con el yerno, se han metido con el cuñado, sí, El suegro y todo, ¿no? sí, pero hombres que no lo han hecho. Pero es curioso porque en historias que también he escuchado, ¿no? Me llama mucho la atención justo esta parte que mencionas, porque a veces cuando pasa esto que se meten con algún otro hombre, ¿no? A lo mejor el esposo de su hermana o cosas así, de repente el problema es la chica Sí. y de repente y el hombre, o sea, que él no tiene manitas para decir, güey, esto no es, Esto no va. pero siempre es curioso porque ahorita que lo mencionas, atacan a la, como, Sí, atacan a la mujer. Y ella puede ser excluida de la familia. Él no. O sea, simplemente vayan a los reclusorios. La fila de mujeres dispuestas a llevarle comida, ropa, etcétera, a su hombre es extensa. Enorme. Pero de mujeres que vayan a ver a otras mujeres, no para nada. No. O sea, te puedes tardar en la fila de hombres, en el penal para hombres, horas. En el de mujeres, minutos. Sí, Sí, se castigan las unas a las otras. Y parte de este castigo es la maternidad. Ok. Sí, ¿Qué? sí. ¿Cómo? No, pues sí, no estaba divagando. Nomás estaba preparando el terreno. para chingadazo. Ajá, Ya cayó el A primero. ver, ya. quisiera un poquito, o sea, lo que entiendo es cómo es este castigo o cómo sería un castigo la maternidad. Así lo entendí. Ajá, sí. Ten un hijo, no te quedes sola. Ah. Son lo más maravilloso de este planeta. Te van a hacer feliz, te van a hacer sentir orgullosa. Ahí va la pendeja a tener un hijo. Ándale para que veas lo que se sufre, para que veas la chinga que es. Y no lo estoy inventando. Una amiga que es paciente de Saúl le pasó y ella fue la que me lo dijo. Su suegra, su mamá, su cuñada, su hermana. Chingale. Además tenía un marido muy, muy guapo. Realmente era hermoso el hombre. Entonces, Ok. tener un hijo de ese hombre, pues iba a mejorar la especie, ¿no? Sí, no. Claro. Y entonces la chingan y la chingan y la chingan y la chingan y la chingan. Y también ella evidentemente decidió, no ella le puso bueno, sí le pusieron una pinta, pero de otra forma. Pero bueno, nadie podía obligarla. Ella decide tener un hijo. Y en el momento que se embaraza y que va a tener al hijo, entonces todas esas mujeres, Le empiezan a todas cantar. esas le empezaron a echar tierra. Y cuando ella tiene a su bebé, ninguna de esas mujeres estuvo con ella. No inventes. Ninguna de esas mujeres, pregúntale. Ninguna de esas mujeres estuvo, y a mí me consta porque la fui a ver, y ella decía, este es un complot de las mujeres, y pregúntale, ella nunca va a decirle a otra mujer que se embarace, y ella nunca le va a decir a otra mujer que es la cuestión más maravillosa del planeta. Sí, ¿no? Un besote para ella porque de verdad integró perfectamente la experiencia en esa parte. Sí. Lo sí, que sabe cada quien. sí. Sí. O sea, no estoy hablando de forma misógina. Ella, siendo mujer, ella entendió perfectamente esto y esto me lo compartió ella. De cabronas, ninguna fue capaz de ayudarla a bañar al bebé, le habían hecho cesárea. No se podía acercar a la estufa, entonces el marido llegaba de trabajar y tenía que cocinarle algo y darle de comer. Y entonces fue muy difícil, pregúntale, fue súper difícil y parecía ser un castigo. Que en realidad eso es de repente como las cosas que terminan incluso, fíjate, ahorita que lo dices así es, solamente ya cuando yo ya he tenido un hijo tengo derecho a quejarme de los hijos. Efectivamente. Antes no. Ajá. No te puedes quejar porque no sabes lo que significa efectivamente tener un hijo. Efectivamente. Hasta que ya lo tienes y ya te lo puedes chingar como sea. Y entonces pasas al área de las madres. Ahorita todo esto para explicar por qué mi bonito altar a las madres. Porque al final del día es una decisión que es muchísimo más social que personal.
Sí. Hay una presión y que me digan las mujeres que escuchen este podcast si no es cierto. Y si se quieren hacer pendejas y decírselo a sí mismas, es problema de ustedes. Pero quien más las chinga son otras mujeres, para que las obligan a hacer más que un... O sea, ¿cuántas veces tu papá te ha incitado a que tengas un hijo y cuántas veces tu mamá ha estado chingando con que tengas un hijo? Fíjate que es curioso porque en algún momento yo me acuerdo que hice el comentario de, no, yo me voy a ir a hacer la vasectomía y nosotros no queremos Yo tener me hijos. esterilizo como Así gato. es. Yo me voy a volver inalámbrico, vía Bluetooth, nada más. Voy a funcionar vía Bluetooth. Ajá. Y entonces recuerdo ese momento porque entonces mi mamá voltea escandalizada con mi papá y le dice, ¿ya oíste? ¿Ya oíste lo que tu hijo quiere hacer? Que se quiere hacer la vasectomía. Digo, mi mamá no es de presionar, pero creo que ese momento sí me pareció muy significativo. Me acabas de dar el paso excelente de por qué chingados mi altar a las madres está conformado con puras pinches brujas. Por eso, porque se esconden detrás de muchas máscaras y en todas son la Virgen de Guadalupe. Así es. Siempre el airecito ahorita. Ajá, sí. El viento de la Virgen de Guadalupe. Porque ahí sí eres hijo de tu papá. Chin, chin, chin. Y entonces ahí tú chingatelo. Regáñalo. Oblígalo. Hazlo entender. Y si tu papá cae en ese pendejo juego, ella va a salir bien librada. O sea, yo una vez trabajando con un paciente, le cae el 20 y decía, no mames, qué culera mi mamá, ahorita que me estoy dando cuenta. Le decía, porque mi papá llegaba de trabajar y entonces mi mamá acumulaba todo lo que habíamos hecho en el día. O sea, ya llegaba cansado el señor de trabajar. No es que ella no se cansara, que quede claro que no, es una chinga ser madre. Pero por eso es una decisión también. O sea, si no puedes con eso, ¿para qué chingados lo haces? ¿Para qué me meto en ese problema? O sea, o no lo quiero hacer. Entonces, pues llegaba el señor y entonces le daba la lista de quejas. El señor cansado, malhumorado, hambriento. Ni cenar lo dejaba. Cuando empezaba a chingar, obviamente le calentaba la cabeza y se los agarraba a chingadazos. Ya que se los agarraba a chingadazos, entonces iba a consolarlos, porque pobrecitos de sus hijos que los había maltratado su papá. Y entonces cuando me está contando la historia, él mismo se da cuenta, me dice, ay, no mames, si la cabrona era ella. O sea, bien podía no haber dicho nada, el señor cenar y pasársela huevo bien, no. Era este momento. Es este momento para chingar el momento de toda la familia entera. Y que mira, no voy a dejar pasar este momento, honor a quien honor merece. Y me costó mucho trabajo identificarlo. Mi papá no dijo Nada. Mira, ahí un besote está ahí. Ajá, claro. Porque sí, o sea, no, él no, cuando mi mamá No hizo cayó ese en el comentario, juego. No. Yo no sé si por salud mental, yo no sé si porque, pero de verdad, mira, Nada. guardó silencio. Y míralo, qué bueno que no, Pues, claro. que no siguió ese viaje. Porque al final del día, yo creo que como hombres sí podemos entender que nosotros somos solamente la semillita. Sí. O sea, nosotros, nuestra función es ser cajero automático y asumir la paternidad. Sí. Porque no es una cuestión, o sea, tú porque te hiciste la vasectomía y te casaste con una mujer que pues, estaba consciente de que tampoco quería ser madre. Sí. Uh-huh. Pero, ¿y si no te la has hecho? ¿Y tu esposa decide que quiere ser madre? Ay, esa es como una de las a veces muchas preguntas que surgen precisamente en terapia en los masculinos cuando se habla un poco acerca de los embarazos. ¿Qué pasa? O sea, están las dos. ¿Qué pasa si yo no quiero y ella sí quiere? Uno de mis pacientes, así, y también yo creo que él está escuchando y sabe quién es. Uh-huh. Él sí dijo, hasta aquí termina la relación. Muy firme él. Lo dije desde el principio, lo dije en el intermedio y en este que al final del día termina que ser el todo de esta relación, yo no quiero.
Y él sí dijo, yo no quiero. Y de ahí jamás se le ha quitado esa idea. Dice, yo no quiero ser padre. Pero también está el otro, el que pues sí quiere ser padre y la mujer no. Ok. Ajá. Pero tampoco puedes obligar a la otra persona. Ninguna de las dos partes Son puede ser opciones. obligada. Ajá. Pues si ya sé que no quieres tener hijos, entonces ¿para qué chingas me caso contigo? ¿Y para qué hacemos una relación tan larga? Efectivamente, para después pasarte una factura. Así es. El problema es que esa sí es una condición humana. Nos encanta tener deudas. Alejandro levanta la mano Ajá. tímidamente, Ajá. no firmemente. Yo dije, Sí. soy yo. Y no es deuda con Coppel o Banco Azteca, no. Dice, ojalá, dice, Ajá, ojalá. ajá. Por lo menos tendría mi moto. Sí, claro. Sí. O sea, hace rato estaba trabajando con una mujer que me decía, es que conocí un pendejo, todo iba bien, hasta que tenemos 2 días de conocernos y me manda un mensaje. Por tu culpa ya no entré al cine. ¿Cómo por? Entonces, pero no se tardó ni tantito y le marca y le dice, ¿por qué me mandas esos estúpidos mensajes? O sea, si me querías invitar al cine, ¿por qué no me dijiste, oye, mañana podemos ir al cine y yo te digo sí o no y nos ponemos de acuerdo en la película y en la función? Ay, no te enojes, era una forma de invitarte, no, esa no es una forma de invitar. Esa es manipulación. De Ajá. hecho. Y entonces lo mandó a la chingada por eso, porque somos manipuladores y entonces seguramente lo voy a convencer más adelante. Se casa con el alcohólico, pero nuestro amor va a ser que él deje el alcohol. ¿Y cuál? Él va a seguir alcohólico y ella va a seguir quejándose y va a seguir sufriendo a lo pendejo. De hecho. Es alcohólico, déjalo. O sea, el problema, y lo hablábamos hace rato, es que si estás viendo que es pendejo, inútil, alcohólico, huevón, ¿para qué te engendras un hijo con él? Cógetelo, disfrútalo, pero no tengan un hijo, por Dios santo, no tengan un hijo, porque le van a ver la jeta del cabrón el resto de su Toda vida. la vida. Toda la vida. Y la criatura va a cargar con ese pinche estigma y probablemente no van a querer a la criatura y probablemente van a maltratar a la criatura. Como, ¿para qué chingados? Sí. Una vez llegó una mujer que tenía 2 meses de embarazo. Estaba a muy buen tiempo de poder abortar. Y lo que quería era ver cómo lograr convencer a su marido de ya no tomar para sentirse segura para tener al bebé. No. No, espérense, es que neta sí son pendejas. Y entonces resulta que el tipo se ponía tan borracho que confundía las cosas. Entonces acababa de pasar días antes que según él quería abrir la puerta del baño y no se abría y la agarró a patadas. Lo que despedazó fue la pantalla de televisión. No. En un viaje estaba buscando el baño para meterse a bañar y, ¿por qué no?, estaba desnudo en el lobby del hotel y los corrieron del hotel en Cancún. Ay, no, así es otro nivel. Entonces le decía, oye, no mames, Sí. está jugando fútbol y va a aventar el balón por la ventana y resulta que era el bebé. O sea, no solamente tú misma estás en riesgo de que te confunda con otra cosa, sino además vas a traer a este mundo una criatura en semejantes condiciones. Aborta. Obviamente soy Satán, no me hizo caso. Pero viene ya con 6 meses de embarazo y la golpeó porque evidentemente la confundió. Le dije, Dios mío santo, ¿qué parte no te quedó clara? Entonces, ahora que te vas a tener que divorciar de él, te vas a tener que poner a salvo. Mira, si te mata, te golpea, lo que sea, esa es decisión tuya. Pero ¿por qué chingados tiene que venir una criatura al mundo a pasar por la misma estupidez que quisiste pasar tú? A sufrir. Y los que nos están escuchando y los 3 que estamos aquí somos consecuencia de una pendejada, ni siquiera de una decisión. Y no me vean con esa jeta. No, sí, me queda claro que Yo en no sé realidad ustedes. Yo no sé ustedes, pero yo sí era muy deseado. Ajá. Me planearon y todo. Ajá. No, es cierto. O sea, la verdad la es verdad. que Solo. aquel, Ajá. o sea,
Asumieron que pues ya ni modo, ya viene el pinche escuincle. Sí, porque así, o sea, si de verdad habláramos de planificación familiar, otra cosa sería. O sea, es entender muchas cosas antes de decidir si estoy preparado Para ser para padre ser- o madre. O sea, porque aquí creo, en cualquier lado, al final pienso que en cualquier lado. Nos limitamos a estar medianamente bien físicamente y hasta ahí. Sí, Ya lo demás es, ay, sobre la marcha va saliendo. sí. Total, donde comen 2, comen 3. No es cierto. Algo también importante, si Dios así lo quiso, ¿por qué lo voy a negar, no? ¿Y por qué tenemos que meter a Dios en semejantes Yo pendejadas? también me pregunto lo Sí, mismo. sí, no nos metió a la cama a Sí, coger, no, o eso sea, lo hicimos nosotros. Es como, Dios nos proveerá. Entonces, no Pues importa trabaja, que no tengamos, güey, ¿no? no mames, o sea, vives en una posilga, por el amor de Dios. Sí, ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? efectivamente, porque todos deberíamos de tener las mismas oportunidades. A mí me encabrona sobremanera que los servicios de salud del ISSSTE, del IMSS, todavía del ISSSTE están peor, estén oxidados, viejos, que la gente tenga que padecer una serie de cosas, cuando me vale madres que se encabronen, me importa un pito, pero la pinche Elbester Gordillo usó al ISSSTE como la caja chica, la pinche vieja tiene mansiones, no pasó nada, ya expió su culpa, le regresaron toda su pinche fortuna que ella no hizo. Que una maestra rural nos diga cuánto gana al mes y por el amor de Dios, que todo lo que tiene es gracias al sueldo de su madre, que era maestra rural, se lo crea su chingada madre. Yo sí fui a la universidad. Sí, no. Y entonces, ¿por qué una pinche vieja se va a hacer de toda esa fortuna por encima Del de del muchos de otros. muchas otras personas? Bueno, exactamente. ¿Qué le está enseñando esa mujer a su hija? Que puede pasar por encima y tomar lo que desea y quiera sin que haya una consecuencia real. O sea, si vamos a poner la pinche estampita del 10 de mayo, no aplica para todas las madres. Oh, ese es el primer cachetado. Para todos, sí. No aplica para todas las madres. Hay unas que son verdaderamente horrendas y demoníacas. Que no deberían de haber tenido un hijo. Yo escucho historias todos los días y digo, ¿en qué puto momento se les ocurrió engendrar a este pobre ser? O sea, ¿en qué momento? O sea, yo en mi propia existencia muchas veces dije, ¿por qué no me abortaron, carajo? O sea, yo nací cuando mi papá tenía 70 años y mi mamá 25. Ya tenían 2, ¿por qué chingados yo? Un tercero. ¿Qué pinche culpa si el viejito así iba a morir? Y bueno, les puedo contar escenas muy lindas de mi querida madre. Y no es por eso que hablo mal de las madres. No estoy hablando mal de las madres. Estoy hablando que es una figura profundamente compleja en todos los seres humanos. Así es. No hay que ponerse el saco. Mm. No hay que ponerse el No saco. estoy hablando mal de nadie. Como terapeutas, la gente que está en terapia tiene que trabajar esa pinche figura para ponerse en paz con su propia vida. Porque es quien te educó, es quien te alimentó. Y vean, esa bruja de Blancanieves viejita con la manzana. Yo dije, es mi mamá, pero es la mamá de muchas personas. Te alimentan con veneno. ¿Cómo? Disfrazado de una Disfrazado de deliciosa una manzana deliciosa roja. manzana, efectivamente. ¿Cuántas veces envenenan a sus hijos contra el padre, contra la abuela, contra la familia del papá, incluso hasta entre hermanos? Sí. Sí, porque nadie sabe qué es mejor para ti que tu madre. Efectivamente. ¿Has escuchado eso? ¿Has escuchado eso? Ajá. Y Sí, yo, sí, ¿dónde sí. quedó? Ya quedé anulado yo. Y yo, ¿cómo sé qué quiero yo? O sea, se lo tengo que ir a preguntar a mi mamá. No, gracias. Lo puedo hacer yo solo. Sí, no. O sea, ¿cuántas personas? De una vez una amiga me decía, qué maravilloso que hayas desarrollado ser tu propio padre y tu propia madre. Y que ahora lo puedas hacer para alguien más. Le decía, sí, pero me costó muchísimo trabajo entender cómo nutrirme. Y nutrirme no solamente elegir mis alimentos,
elegir mis pensamientos, elegir, híjole, Mi saber. mi saber, mi mi- validación personal. Incluso hasta las amistades. Sí, o sea, yo Hasta quiero, las personas de alrededor. yo quiero hacer un libro un día de estos con más calmita. Sí lo voy a hacer. De las frases célebres de madres amorosas. Ahí te voy a ayudar. Por favor. Voy a sí, claro. investigar. No, échate una, tú tienes un montón. Pues ya dije, esa no nadie sabe mejor que tu madre. Híjole, es que no sé, yo creo que Bueno, mi madre una- moral la está por ahí. Una muy horrible, muy horrible. Una chava que, pues, habla del abuso sexual que vive su padre de los 10 a los 14 años y deja de abusar de ella porque tiene su menarca. Menarca es la primera menstruación. Y entonces, pues, ya le da miedito embarazarla y ya la deja. Casualmente siempre ocurre cuando la mamá se va a lavar y la hija está en su recámara. Nada más que el lavadero está a 1 metro de distancia de la ventana. Y entonces cuando me cuenta todo esto, digo, pues creo que tu mamá debería de saberlo. Y entonces va con la mamá y se lo cuenta. ¿Y cuál creen que fue su respuesta? Yo ya me lo imagino porque no es una historia que La le hemos sea escuchado. enajenada, Sí, ajá, sí. sí, ajena. Ajá. Ay, eso ya lo sabía. Prefería que te cogiera a ti a que se fuera con las putas. Sí. No mames. A ver, ¿cómo perdonas eso de tu madre? Yo, bueno, ahorita es que. Es que, por ejemplo, a veces me da mucho miedo hablar cosas referente a lo mejor como cuestiones de género. Ujú. Pero esto que dices me movió demasiado. Porque muchas veces, justo como tú, yo también creo que a veces las mujeres son muy culeras con ellas mismas. Sí. A veces, yo también siendo, hablando de la víctima, luego digo, muchas mujeres han sido culeras conmigo. Yo he sido a lo mejor más culero con ellas, pero a veces cuando uno... Ser culeros es de ser humanos. Bueno, Pero cuando lo haces directamente contra tu propio género, o sea que vas al antro con tus amigas y una de ellas se agarró al mejor güey y entonces ya es la pinche zorra y ya es la culera. Por pinche envidiosa, déjala. es que lo decía porque al final de cuentas yo creo que quien nos escuche, quien hable de género, y van a decir, Ah, sí, Son no, bueno, tres me va a hombres. caer mierda. son tres hombres hablando el Día de las Madres, Sí. ¿no? Pero es que justo yo también he conocido otras historias, ¿no? De abuso y de repente es donde parece ser que cuando siempre que pasa no están los padres, ¿no? Hablemos de los padres y una función, pues, como dice, a lo mejor la función materna no está. Y dice, ¿qué pasa ahí que está ocurriendo esto, no? Y algo que me movió fue, no hace mucho mi mamá me contó que alguien de ahí de la colonia, un señor igual no sé cuántos años tenía, pero ya estaba grande, ¿no? Y creo que él le rentaba a una señora con sus hijas. Y la señora pues tenía que ir a trabajar. Y pues también es como que dice, ¿no? Como que las chicas eran muy bonitas. Como si por ser muy bonitas. Tendrían que abusar de ellas. Sí, o sea, Ajá. como, desde ahí es como, Ya se vuelven Sí, moneda ¿qué de onda, cambio, no? Sí, sí. después pasa, Así es los 15 años. resulta que este señor abusa de las chicas. La señora está, creo que, conectada o no sé, pero conocía a alguien de la policía. Y luego aprenden a este señor, se lo llevan. Y de repente, se escapa. No sé cómo se escapa. Era hermano, no sé qué tenía, o era familiar de una vecina ahí. Y de repente es como, no sé, pero la forma en la que lo contó mi mamá, a lo mejor yo también estoy haciendo chisme, pero era como, estoy seguro de que pues mismas mujeres o mismas señoras que eran ahí lo ayudaron o lo defendieron ante eso y es como si no pasara nada. Cuando yo digo, o sea, es una mujer, ¿cómo no puedes tú como mujer? O sea, sentir como, a lo mejor es que esto me impactó demasiado, como yo lo La sabía. empatía, ay, mijo, espérate. Uy, mi Es que no lo rey. entiendo. Uy, mi rey. No, hace poco escuché a un hombre cuya abuela horrenda que se metió con el yerno. O sea, el yerno, el papá de este hombre, le pone tal maraquiza a su mamá que le abre la cabeza, le hizo fractura de cráneo. Y entonces, ¿por qué no
la mamá de ella se va a vivir con el señor y con los niños para cuidarlos. Y se le mete a la cama al papá. Le destrozó la cabeza a su hija. No mames, señora. Bueno, no conforme con eso. La hermana que le sigue a él cuenta que es abusada por el tío. Y cuando enfrenta a la abuela y le dice que él está haciendo su queridísimo hijito, ¿qué creen que le dijo la abuela? Ay, mijita, compréndelo. Está soltero y es un hombre que tiene necesidades. No mamen. Sí, no. Es a esto a lo que me refiero de esto, que es tan complejo, que se supone que es la figura que Sí. más me ama y sin embargo es la figura que más me lastima, me hiere, porque no es solo abuso sexual, mijo, y que te quede clarísimo. Una de las cosas por las cuales, y he hablado en otros casos de mi mamá, por las que dejé de verla y por las que me puse a salvo de ella, fue porque ella un día sola me dice que su hermano abusa de mi hermana cuando tenía 3 años. Y mi hermana se guarda eso hasta los 40, que se lo confiesa a mi mamá cuando va a entrar al quirófano para que le quiten la matriz. Y entonces, pues yo le digo, ay, no fue tu ni queja abusada. Y entonces, estamos hablando de esos abusos y de repente me dice mi mamá, 5 minutos, 5 putos minutos después. Estoy tan preocupada por tu tío Evaristo, los hijos tan desgraciados que le tocaron. Dije, no, chinga tu madre. Me acabas de decir que ese hijo de puta le desgració la vida a tu hija, porque me consta que le desgració la vida a mi hermana. ¿Y te duele que tenga los hijos que tiene el hijo de la chingada? Te prohíbo que te expreses así de mi familia. Y le dije, te prohíbo que sigas frente a mí. Me queda claro que entraña no tuviste. Nunca debiste haber sido madre. No puede ser posible que no puedas lograr entender cuánto dolor pudo vivir tu hija y tu hija que más quisiste. Todavía para rematar. Todavía para rematarle. Entonces, no es mi experiencia, solo estoy contándote una experiencia más de que, y tú no me dejarás mentir, Saúl, Para nada. como por lo menos 9 de cada 10 abusos, la mamá sabe y no dice nada y no pone a salvo a los hijos. Sí, yo también lo sé. Sí. Y se hace de la vista gorda y no ve nada y no le importa nada. Es su familia al final de cuentas, ¿no? Sí, pero no me chingues. Es tu hijo. O sea, tu hijo puede ser usado como sea. No importa. Tú lo cargaste en tu vientre. Y si me están escuchando madres que fueron así, de verdad que poca madre. Por eso bendito sea Dios que nomás tenemos una y no muchas. De hecho, Ajá. de hecho. Pero el problema se multiplica cuando tienes una que te engendró y una o más que te educaron y que hicieron esa función. Yo tenía un paciente que me costaba mucho trabajo poder barrer bien la figura de su madre y nomás no salía esa figura a flote. Y un día tenía una novia demoníaca y lo que le sigue, o sea, la vieja no se le saltó la casa con un machete para matarlo, ¡Ay! nomás porque él la dejó y ya no quería nada con ella. Cabe aclarar que en esa historia esta mujer es abusada por el tío, que vive en casa de la mamá, o sea, la hermana del señor. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y además también tiene ahí a el ex marido de esta mujer, porque pues pobrecito no tiene dónde vivir, y a su hijo, que pesa casi 200 kilos, al que le arrima una Coca-Cola de 2 litros y una maxi bolsa de Sabritas para que juegue a sus 35 años. Y entonces, así, ¿no? Así, ¿con qué te alimentan, Dios mío santo? Eso no es alimentarte, eso no es querer a tu hijo. O sea, ¿cómo le arrimas una botella de Coca-Cola de 2 litros y una bolsa de papas? Y lo tienes a los 35 años sentado en el sillón engordando, tragando papas. Alguna vez salió en las noticias el hombre más gordo que teníamos, que lo sacaron con grúa porque le iban a hacer un bypass gástrico, que estaba en Monterrey el hombre. Es que
pobre hombre, ¿cómo ha de haber sufrido su mamá para bañarlo y cuidarlo? No, para que llegara ya a ese punto, había una madre que le rimaba cualquier cantidad de porquerías. Que cuando ya tenía mucho sobrepeso, no hizo nada por ese hijo, sino le siguió dando, Acercando todo. así, acercando cualquier cantidad de cochinadas para retenerlo, para lo que sea, para destruirlo. Y esa destrucción no es tipificada legalmente, pero es una destrucción. Sí. Estás destruyendo a tu hijo. El hecho concreto de cómo alimenta a mi hermana, no mames. O sea, a mí me costó mucho trabajo educar alimenticiamente a mi sobrina. Porque su madre les aventaba un tamal de mala gana. ¿Por qué la despertaban? Pues porque tenían hambre pendeja. Y lejos de hacerles un huevito, cosas. Ay, es un tamal ya. Pues, no es perro. Bueno, yo ni a mis gatos, ni tú a los tuyos. Mucho hecho. menos a mis sobrinas, no, hombre, ¿no? Porque, Nada. dicho sea de paso, Ujú. a los que nos estén escuchando, cualquier trastorno alimenticio que tengan, Viene de la madre. así Así es. Porque tan solo el simple y llano hecho de yo acercarme y preparar, darme el tiempo de darle el sazón, hasta algo tan sencillo como lo dices, como un huevito, y si Ujú. ni siquiera ese tiempo me doy, no. Pero además no solamente eso. Cuando tú quieres sacar a tu mamá de tu sistema, vomitas. Claro. Cuando te hace falta, cuando necesitas esa figura que te contenga, que te abrace, que te dé, te la tragas. Tenía una amiguita, digo amiguita porque yo ya era un adulto cuando fui a la universidad, ella pues, estaba chiquita, iba correctamente en su cronología a la universidad. Y entonces yo nunca me di cuenta, ni lo vi ni nada, hasta que ella un día me lo cuenta, porque compartíamos el mismo terapeuta, que tenía 3 años, la deja la mamá en casa de la abuela y el tío abusa de ella, pero le mete el pene. O sea, cualquier pene de adulto, por chico que sea, pues va a desgarrar la vagina de una niña de 3 años, por el amor de Dios. Y entonces llega la mamá y la niña está sangrando de la vagina. Y la mamá, lejos de indignarse, le dijo, pues le vas a decir a tu papá que te diste un centón y te lastimaste, porque si no, tú vas a ser la culpable de que mate a tu tío. ¿Cómo le dices eso a una criatura de 3 años? Y entonces, en esta contención, en esto que se supone que es la función materna, entonces, pues se quedó completamente desprotegida. Y la señora la seguía dejando en casa de la abuela con el tío. Lo permite. Entonces esta niña se daba unos atracones horribles. O sea, se privaba del alimento todo el tiempo y se esperaba llegar en la noche a que su mamá le sirviera y le sirviera y le sirviera y le sirviera hasta que ella estaba a punto de vomitar y entonces se iba al baño a vomitar. Y esta sensación de odio contra su madre, entonces no se lo permitía y se rasguñaba, se abría con las uñas la piel y cuando no era suficiente se metía el tenedor o si no se golpeaba contra las paredes hasta que un día se da un tremendo putazo y cae inconsciente y entonces pues, la sacan y va al doctor y la mandan al psiquiatra y se vuelve algo muy horrible, pero ella llorando me decía, yo soy una mala hija, no puede ser posible que mi mamá me hiciera eso. Yo soy la que se lo inventó, le decían, no puedes haberte inventado una historia tan horrible, y menos teniendo 3 años. Entonces, esos atracones que se daban era también una forma de acallar su voz, de eres una hija de la chingada. Es complicado atacar a la madre, ¿no? Es que, híjole, es un pedo, porque biológicamente sí tenemos células nuestras en el cerebro de nuestra madre. El ADN mitocondrial de la mujer permanece intacto en el óvulo y en el de nosotros se pierde en el espermatozoide, en la colita. Entonces ese ADN va a ser esa liga energética. Y por eso es muy difícil. Bueno, ustedes lo dijeron. Yo tengo aquí guardada la frase así que me encantó y me fascinó y que la dejé así para la posteridad aquí en mi teléfono. Dice, los niños heridos dejan de amarse a sí mismos.
Sucede que por la lealtad a sus padres asumen la culpa de la situación y el castigo correspondiente y, para no odiar a sus progenitores, los idealizan, los aman con mayor intensidad, pero la mala autoimagen derivada de la culpa asumida termina por extinguir el amor propio. Me odio a mí para no odiarte a ti. Sí. Sí. Y en realidad es así. No estoy diciendo que todas las madres de todo el mundo son provocadoras de abuso sexual, de trastornos alimenticios. No, pues estoy contando casos de mujeres que nunca debieron de haber sido madres, incluida la mía. De hecho. Pero estoy hablando de todas estas figuras que pues ni modo son femeninas, donde de hecho si tenemos una mala relación con nuestro padre es porque ellas tampoco fomentan eso. Son mis hijos, pero si hay que mantenerlos son tus hijos, pero nunca son nuestros hijos. Exacto. Y lo peor, hoy un paciente me decía, creo que tengo una muy mala autoimagen mía como hombre y con mi padre, porque yo me parezco a mi papá, pero tengo todo lo malo de mi papá. Casualmente, ¿no? Casualmente, Casualmente. ¿no? Entonces le decía, entonces tu papá es el ser más horrendo de este planeta. Me decía, pues sí, es básicamente como Satán, entonces tú eres como hijo de Satán. O sea, de verdad no hay nada bueno que tenga tu papá. Supongo que el mocha orejas debe de tener algo bueno en la vida. O sea, no todo es malo o todo es bueno. Pero cuando no facilitan esa relación, pues esa relación no existe. Y hay que construirla, y hay que entenderla, y hay que trabajarla. Pero es muchísimo más fácil en terapia trabajar la figura del padre, porque básicamente no está, porque está trabajando, porque fue el chivo expiatorio, por 20,000 cosas, que cuando te das cuenta, pues no es tan horrenda, pero entonces todo se le revierte a la mamá, porque la mamá pasó más tiempo con nosotros. Un hijo no sobrevive sin su madre, o sin una figura femenina. Pues, no estaríamos aquí sin una madre, ¿no? Sin duda alguna. O sea, simplemente tú. Sí. Ay, échate a la frase gloriosa de tu madre, por Dios santo. La de Yo fui madre. yo fui madre hasta que nació tu hermano. Ajá, y entonces yo. Ajá. ¿Y yo qué? Pues, ¿qué fui? No lo había ¿Sí? entendido. Ajá. Sí. Hasta que- Sí, porque pues realmente Soy del de mi abuela y de mi tía Lupe. Y entonces ahí tenemos esto de que estamos hablando. Ya tenemos 3 figuras. Sí, a veces no entiendo esas frases. Te voy a ayudar a esas frases, ¿no? Como esta de... Es que la he escuchado demasiado en otros, ¿no? No solo a mi jefita, ¿no? En otras, para que no diga mi jefita. Son Ajá. tú y otras, jefita. Ajá. Es que es... Siento que muchas de las frases de las mamás son así, como contradictorias, porque es como, Por te eso pego vivimos porque en te dicotomía. quiero. No, ni madre. Entonces es... chinga, o sea, me pegas, me duele, me lastima, o sea, no solo físicamente, sino también a veces emocional, psicológicamente, pero me quiere. Y entonces, a veces escucho este mismo discurso en mujeres que son víctimas de violencia. Ujú. Que me pega, pero es que me quiere. O sea, entiendo que me pega, pero me quiere, o sea, como que hay No, veces si donde hay es- golpes, no, es violencia, punto. Pero Pero la violencia las la madres- hemos normalizado mucho. las madres pegan porque te quieren, por tu bien, Para educarte, Entonces claro. uno dice, yo por ejemplo, vas a ver y decía, a lo mejor por eso, o vivo en Ecatepec, ¿no? A lo mejor Ajá. una vez llegué a decir, tal vez los golpes de mi madre me hicieron no ser delincuente. Entonces, gracias, jefita, por esos golpes. Pero además, fíjate. Y la fíjate, ponemos- o sea, o sea, es la jefa. la jefita. O sea, después de eso, ¿qué hay? He escuchado gente que dice que la Virgen de Guadalupe es la madre de Dios. No, es la madre de Cristo. Sí. Si la vuelves la madre de Dios, ¿quién Dios contra nos libre. ella? ¿Quién No contra hay- ella? Ya no hay nadie. Es todopoderosa, omnipresente, omnividente. O sea, ya no hay nada más. Hay los que dicen que Dios lo inventó el hombre y para enaltecer la figura del hombre, ¿no? Te digo, pues, quién sabe si sí o si no. Pero pues tal vez Dios también era inteligente, dijo, cierto podercito, Ajá. pero no ese- Pero, no tanto. pero se vuelve todopoderosa y también es un ser humano.
Me parece ser que a ellas mismas se les olvida que son seres humanos. Sí, también se les carga Pedir muchas una cosas, ¿no? disculpa. Ah, claro. O sea, el hecho concreto de que te pidan una disculpa es casi imposible. Porque yo lo hice por tu bien. A ver, quítale esa. A ver, rebátele esa. Me lo vas a agradecer cuando seas grande, ¿no? Ajá. No, voy a ir a terapia a trabajar cuando sea grande todas tus pendejadas. Así, tú no entiendes porque no tienes hijos. Cuando tengas a tus hijos, No, vas a entender. otra maravillosa. Mamá, ya llegué, venía de haberse inscrito en la universidad. ¿Qué carrera elegiste? No sé cómo se llama en la UNAM, pero es para actuación. Dramaturgo, ¿no? Creo. No sé. Arte dramático. Arte dramático, una madre así. Ve a cambiar esa carrera, estás muy feo y no vas a triunfar. Qué bueno que yo no elegí esa carrera. Yo no le dije a mi madrecita. Pero chingate, es el Dani Trejo, ve qué cara tiene y qué actor y tanto de qué carrera tiene. Pero ¿cómo le haces eso a tu hijo, pues? Ah, ya lo estaba confundiendo. Sí. O sea, no es que lo hagan con dolo, es como buen ser humano, no conectan el cerebro con la lengua. Y cuando dicen semejantes cosas, una que jamás quiso reconocer mi madre, nunca en la vida, fue que yo intento suicidarme cuando tenía 16 años. Muy bonita mi vida. Pero entonces tenía un chingo de pastillas porque estaba enferma de quién sabe qué tantas cosas. No, ninguna fue Letal. letal. Entonces llega a la escuela y me ve y lo primero que me dice es, qué barbaridad, venía pensando en el camino cómo le iba a hacer para pagar tu entierro. Okay. Y en ese momento yo sentí un chingadazo en la cabeza y yo solo me repetía, si no le importó a mi madre, no le importó a nadie. Y después de muchos años entendí, no tenía por qué importarle ni a mi madre, me tenía que importar yo a mí mismo. Y ahora, eso no me volvió a ocurrir jamás, pues, o sea, yo cuidaré de mí, yo me protegeré a mí y no espero que nadie venga a hacer algo que es mi función porque es mi vida. Pero a los 16 años, pues está muy complicado y sin terapia poderlo entender. Llegar a esa línea. Y eso tuvo una serie de efectos en mi vida. No estoy culpando a mi mamá, estoy diciendo que tuvo una serie de efectos esa frase lapidaria. Y cuando se lo recuerdo, no es cierto, yo jamás te dije eso. Yo estaba preocupadísima por tu vida. Le dije, no es cierto. Me preguntaste, ¿vives o te tengo que llevar al hospital a que te laven el estómago? Yo jamás diría una cosa semejante. Explícame por qué si yo tenía 16 años y me tomé, vete tú a saber qué tantas pendejadas, no me llevaste al doctor a que me lavaran el estómago. ¿Por qué se tardó 2 horas el orientador vocacional diciéndome rata y de ahí no me bajó? Y me hizo mierda durante 2 horas. Y después de eso te regresaste a la casa. Y una vez que llegué a la casa, me esperabas con 2 cajas de pastillas para dormir y una botella de tequila. Y me enseñaste cómo iba a lograr matarme. No es cierto. ¿Por qué chingados no me lavaron el estómago? A ver, salte de esa. Es que yo no te vi mal. O sea, ay, gánale una. No mames. Sí, es complicado. Sí, cierto. Sí. Como Entonces, debates. es una figura complicada. Entonces, todo esto para decirles a todos sus podcast escuchas. Si van a ser madre, piénselo 2 veces. 10 veces. Y a veces creo que Vaya no basta. primero a terapia. Asuma la responsabilidad de que tener un hijo, mucha gente, debo de parecerle un viejito ridículo, me importa un carajo, pero mis gatos son como mis niños, son como mis bebés, porque ellos pues, tienen un instinto, pues, ellos no saben que si se salen a la azotea y se van por otras azoteas, los pueden matar, los pueden hacer cosas horribles. Mi gato es adoptado después de haberle hecho cosas terribles su antiguo humano o los humanos. Los antiguos humanos, chistes. Entonces, pues evidentemente yo firmé con la fundación una carta donde me comprometía que ese gato no se volvía a ir a la calle y iba a estar cuidado, etc. Entonces,
pues se vuelve un trabajo de 24 horas, donde tengo que estar pendiente que el gato no se salga, si tiene calor ponerle el ventilador y se comunican los animales con uno. Entonces, sé cuando tiene hambre, sé muchas cosas de los animalitos. Y a veces es cansado, Ale. Son las 6:15 de la mañana y al gato le importa un carajo. Él quiere desayunar y salir al patio. Le importa una chingada. Y al día de hoy jamás nunca he golpeado al gato o lo he dejado que maulle con hambre. Me levanto, hago lo que tengo que hacer y me regreso a dormir o me sigo adelante con mi día, etc. Si lo veo así, si lo reduzco a esta función, si quieres, absurda, piensa en lo que implica tener un ser humano, lo que va a implicar los primeros años de vida de ese ser humano, que no puede ir al baño por sí mismo, que no puede bañarse, que no puede trabajar, que no puede cocinar, Que no puede hablar que claramente. no puede hablar claramente, y que pues tienes que hacer esa función por él, y que además va a crecer y va a querer meter los dedos en el enchufe y hay que andar detrás del pinche escuincle que no se vaya a hacer daño, y después lo tienes que enseñar a ir al baño, y después lo vas a llevar a la primaria, y después te tienes que sentar con él a hacer la tarea, por lo menos amorosamente, por Dios santo. O sea, hay muchas personas que recuerdan ese momento de la tarea como infernal, como Alejandro, por ejemplo, ¿no? Donde eres un pendejo y un chingadazo. Pues si no entiendo, no entiendo. Busca otra forma de enseñarme, de explicarme, por el amor de Dios. Si no puedes o no quieres, contrátame un maestro, pero no me chingues más de lo que ya jodido estoy. Sí, eso. Como dicen, la vida no es tan fácil como para que venga alguien más y todavía me chingue. Efectivamente. Entonces, esa parte de esa responsabilidad, pues si la van a adquirir, adquiéranla conscientemente de que tal vez ese hombre con el que engendren esa criatura no va a estar. Y no va a estar porque nosotros no tenemos ese apego a los hijos, porque nosotros al final del día nuestra función es nomás embarazar y largarnos. Pues somos como gatos. O sea, sí hay muchos hombres que están ahí, no somos tan básicos, pues. Pero, ¿con quién estamos? Es con la mamá. De hecho. Con quien todo el tiempo está ahí es la madre. Aunque trabaje. Y tiene que solucionarlo de la forma que sea. Ok, no te compliques la existencia, por Dios santo, que es uno. ¿Por qué tienes 3? Sí, yo a veces. Sí, sí. O sea, hay historias que son como de no mames. ¿Por qué tantos? No. Una que tiene 5 años y su hermana tiene 7 años. ¿Por qué no se volvió a embarazar la señora? De un hombre que ni siquiera estaba casado con ella. Y entonces, pues, ante las desgracias y vicisitudes de su madre para cuidar a ese tercer bebé, pues las de 7 y las de 5 se quedaron a cuidar del bebé. O sea, ¿quién en su sano juicio a los 5 años tiene la capacidad de cuidar a un bebé? ¿Por qué chingado, señora? Si está viendo que es una pinche complicación y que no puede con la primera, se avienta 2 putos embarazos más, por Dios santo. Sí. Y hay miles de personas que escucharán esto que entenderán claramente si les tocó ser cuidados por los hermanos o si les tocó cuidar a los hermanos y les cagó la madre hacer eso, porque no era su función. Tu función como niño, como hijo, es correr, jugar, etcétera, ser libre, divertirte. Polvo ahí en la inmensidad. Entonces, uno, piensen 2 veces si van a poder con el paquete. 2, asegúrense muy bien que ese hombre quiere tener también hijos. Si no solamente va a asumir por un tiempo la paternidad y cuando pueda se va a ir hecho la madre. No va a estar ahí. 3, los 2 queremos, los 2 estamos comprometidos, vamos a engendrar un hijo. Asegurémonos que ese hijo por lo menos tiene lo básico y lo indispensable y lo más importante,
que no saquemos el puto cuaderno y empecemos a hacer la lista de lo que nos va a deber en el futuro. Ustedes dos y yo, todo el puto tiempo escuchamos la misma pinche frase. Es que le debo todo a mis padres. No les debes ni madres. No. Yo te di la vida. ¿Y ¿cómo qué? no? Yo no te la pedí, tú cogiste. Sí, Y no pues sí. quisiste abortar, pues, chíngate. Pero ten las condiciones para Ajá. cuidar de esa criatura, para mantener esa criatura, para querer esa criatura, para cuidar esa criatura, educarla, etcétera, sin quejarte. Pues sí, hay Ya hablamos de métodos esos. antes de, ¿no? Efectivamente, o sea, usa un método anticonceptivo y ya te ahorras la parte del aborto y la parte de tener un embarazo no deseado. Pero eso sería un capítulo enorme, o 2 o 3, Cuatro, de educación sexual, Que que no existe, que no hay, que solo la vivimos con culpa, con ignorancia, etcétera. Y también somos hijos de la culpa, de la ignorancia, etcétera. Así es. Ujú. Entonces, tengan hijos, está bien, pero sean madres conscientes, por el amor de Dios, que todo lo que le van a decir a esa criatura va a impactar en su vida futura. Y en realidad, no educamos niños, educamos adultos. Todo lo que hagamos con ese niño va a impactar en su vida adulta. Pues ya lo tienen, queridos podcast escuchas, que qué paliza, digo. Así como hubo del Día de la Mamá, bueno, también el del Día del Padre va a estar igual de Sí, sabroso, claro, sí, por supuesto. Alejandro, échate las redes. Claro que sí, recuerden, estamos en Instagram, en YouTube, en Facebook, como La Aquelarre Podcast. Escúchenos, síganos, comenten, denle compartir. Pueden escuchar el podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y todas sus plataformas de podcast favoritas. Recuerden, el martes a la medianoche. Acuérdense, ya estamos rozando el final de la segunda temporada. Ha sido Así una es. temporada maratónica donde hemos visto un montón de cosas. Y no, hombre, agárrense porque la tercera ya se está empezando a entrar en el hornillo. Ya casi 4,500 reproducciones Wow. totales en un año de trabajo. Wow. Entonces, ahí la llevamos, ahí vamos, ya rebasamos los 1,000 suscriptores en nuestras redes. Ahí vamos, ahí Ahí, vamos. así Wow, que ahí va, bien. esto va pasito, pero Seguro. constante, lento y Ajá. seguro. Recuerden, si ustedes desean, quieren, les gustaría comenzar un proceso terapéutico con Jorge, háganos llegar sus datos a través de nuestras redes sociales y nosotros le haremos llegar sus datos a él para que se ponga en contacto. Porque me niego a tener redes sociales. Así es, porque las redes sociales solo son para los podcasts, no para la vida personal. Efectivamente. Ajá. Obviamente. Así es. Para presumir a tu bebé, ¿no? Que tienes un bebé y que Ajá, eres y una que lo madre amas mucho, que eres Así una... es. Ajá. ¿No? Entonces, Jorge, qué gusto que hayas venido en este Muchísimas capítulo gracias. especial, el capítulo 50. El capítulo 50. 50, y mira, ¿con qué venimos a Mira, con encontrarnos? la madre. En la Con madre. en la madre nos vamos a tomar Ajá. con la madre. Entonces, pues, algo más que quieras decir, Pues nomás la frase célebre. pues vamos a cerrar con esa. Ah, sí, cierto, ya se me estaba olvidando. Acuérdense, un agradecimiento especial a nuestro diseñador, Paquito Ibarra, la Paca Ibarra, que hoy se encuentra ausente. Y recuerden, porque eso es importante, ya está el podcast de La Maldita Historia. Terminamos ya de ver Por fin. la maratónica de la Primera Guerra Mundial, estuvo tremenda. Y ya surgió el primer spin-off de La Maldita Historia en Biogrifando. Vimos al primer personaje, el Barón Rojo. Ahí estamos todo el equipo de La Aquelarre haciendo un análisis Wow. acerca de este personaje. Entonces, cáiganle, escúchenlo. Las redes sociales están en nuestros en los pies de páginas. Entonces, ahora sí, síganos y escúchenos. Vayan a darle todo su amor, por favor. Vale, entonces, ahora sí, échate la frase de cierre. Antes de engendrar, pónganse a pensar. Ya lo tienen. Ajá. Qué gusto, qué fuerte, qué terror. Ajá. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias. Y no olvidar, feliz Día de las Madres. Así, a todas las madres Sí, sí, en ¿no? su día, felicidades. Felicidades. Ojalá y verdaderamente le hagan honor a esa palabra y no sea una horrenda frase lapidaria del 10 de mayo de me diste todo tu amor y gracias a ti estoy aquí y porque te quitaste el pan de la boca, si no me moría chingado. De hecho, entonces, ahí está. Hasta la próxima. Bye. Luego.